En este vídeo voy a hablar de un concepto que es el sigmoide. Es un principio de inteligencia artificial que ya de por sí suena mal. Suena a fórmula matemática, entonces debemos tener en cuenta que en alguna parte de la inteligencia artificial hay algo de matemáticas, es algo que hasta ahora no he mencionado. La función sigmoide de entrada suena algo complejo, suena a fórmula matemática, suena a gráfica, pero lo que voy a hacer en este caso es explicar cuál es la función, cuál es la razón de ser de este sigmoide. Una cosa que voy a decir es que el sigmoide se ha puesto de moda en inteligencia artificial porque resuelve un problema concreto, resuelve un problema real. Pero no es que no pueda existir la inteligencia artificial sin la función de sigmoide. De hecho, hay algunos autores que para simplificar usan el arcotangente en lugar de la sigmoide, más que nada porque es una función matemática más sencilla, por cierto que computacionalmente es más barata, y luego proporciona una funcionalidad prácticamente igual. Pero, en primer lugar, el objetivo de este segmento del curso es explicar cuál es la razón de ser. En un momento dado, lo que ocurre cuando realizamos un procesamiento mediante redes neuronales es que la cantidad de entrada a un sistema puede ser variable. Aunque estamos trabajando con un sistema que maneja valores más complejos que verdadero o falso, sí que es cierto que al final, biológicamente, en las neuronas tiene que haber algo que decida si la neurona se activa o no se activa. Esto no quiere decir que tengamos que bajar a pensar con verdadero o falso. Sigue en pie, sigue vigente la idea de que la inteligencia artificial gestiona información mucho más compleja que verdadero o falso. Pero, al final, inevitablemente, una neurona se activa o no se activa. El problema es que la cantidad de entrada que puede tener una neurona es muy variable. Puede ser desde un rango muy pequeño hasta un rango muy grande. El sigmoide, finalmente, es una función que coge valores pequeños y los convierte todos en -1 y coge valores muy grandes y los convierte en 1. Eso quiere decir que es una función normalizadora y lo que hace es que independientemente de lo grande o de lo pequeña que sea una entrada, me permite coger ese rango y con una única función matemática me permite reducir todos los valores al rango de -1 a +1 y por tanto, en base a eso puedo tener un criterio uniforme acerca de si la neurona se debe activar o no se debe activar. En el momento en el que empezamos a trabajar con el sigmoide nos damos cuenta de que realmente es una mera operación matemática y que realmente necesitamos esa operación matemática. Porque generalmente cuando introducimos información a una neurona, una capa de neuronas, puede ser que lo que viene por detrás esté lanzando, digamos, 10 neuronas o puede ser que esté lanzando 10.000. ¿Cómo podemos preparar a una neurona para que se active en base a 10 estímulos o en base a 10.000? Bueno, pues la idea es que si previamente filtramos la información usando una fórmula matemática, donde el sigmoide es una función matemática de muchas, podemos normalizar esa cantidad desconocida de entrada a un valor conocido y previsible que vaya desde -1 a +1. Es por esto que en el momento en el que empezamos a trabajar matemáticamente con aquellos cálculos que nos permiten saber si una neurona se activa o no, es cuando aparecerá este concepto de sigmoide, que en un momento dado, igual por simplicidad, lo convierto en el arcotangente, más que nada por una cuestión muy sencilla, y es que en prácticamente cualquier lenguaje de programación internamente hay una pequeña librería matemática y la función de arcotangente suele venir, yo diría, en prácticamente cualquier lenguaje de programación, mientras que el sigmoide es una función que no suele venir preconstruida y hay que, digamos, descargarla aparte, ¿vale? También digo que se descarga una vez y ya la tenemos para siempre. Realmente da igual el sigmoide que el arcotangente. Lo que necesito es un mecanismo matemático que me permita seleccionar un rango desconocido de información y me permita normalizarlo en un rango que sea conocido y que sea previsible.